¿Qué tal? Bienvenidos a este programa. Hoy vamos a hablar de prevención de una enfermedad en concreto, si es que se puede prevenir. Esa es otra, ¿no? Está con nosotros en este plató Paco Artiles, él es médico del SEN Gran Tarajal. Bienvenido, Paco. Me alegra mucho verte en este plató, que por lo menos una vez al mes voy a intentar que esté. Muy bien, encantado. ¿Te parece? Yo encantado. Vamos a hablar de prevención, aunque no sé si esta enfermedad se puede prevenir, y me refiero a la enfermedad de Behçet. Prevenir no, porque es una enfermedad que te vendrá dada genéticamente. Tiene una grandísima predisposición genética, pero sí se puede controlar y se puede estabilizar con un diagnóstico y, por supuesto, con un tratamiento. Pero prevenir como que esa enfermedad, si hacemos una serie de acciones, no la vamos a padecer, eso no. Pero yo la primera vez que escuchaba la enfermedad de Behçet era oyéndotela a ti, por suerte, también te digo, sí. Por suerte, ¿no? Pero ¿qué es la enfermedad de Behçet? Bueno, yo la conozco desde hace muchísimos años, porque cuando trabajaba en el servicio público, en Tuineje, hay familias enteras que están afectadas por este gen, por lo tanto hay más de 14 miembros afectados en determinadas familias. En aquella época, en este momento probablemente más, y fue un estudio que se hizo desde Gran Canaria, el Hospital del Pino, aquel que conocíamos. Bueno, pues una reumatóloga aceptó junto conmigo a que hiciéramos en Tuineje, en mi consulta, ese estudio de determinadas personas que estábamos detectando que podía ser una enfermedad reumática, pero no sabíamos qué enfermedad, y así averiguamos a través de analíticas y de su experiencia y de sus conocimientos como reumatóloga, averiguamos que efectivamente había muchísimos miembros de una familia que estaban afectados por la enfermedad de Behçet, y bueno, desde ahí empezamos a tener conciencia de que la enfermedad de Behçet en Fuerteventura es posible, y yo creo que probablemente habrá muchas personas que teniéndola no lo sepan. Madre mía, o que tengan un diagnóstico totalmente diferente, ¿no? Sí. Que le digan que es una cosa y resulta que no es esa. Eso es histórico en Fuerteventura. La enfermedad reumática, nunca ha habido un reumatólogo en el servicio público de Fuerteventura, y por lo tanto muchas dolencias que tanto en el centro de salud o nosotros como médicos generalistas o médicos de familia no llegamos a diagnosticar del todo, y hay muchísima gente que, siendo diagnosticada de artrosis, por ejemplo, no tienen una artrosis o no han tenido una artrosis y tienen una enfermedad reumática. El reumatismo, la enfermedad reumática, es un mundo de enfermedades, ¿no? Sí, mira, estamos viendo fotografías, es un vídeo de esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es? ¿Es una enfermedad reumática? En general, la enfermedad reumática tiene afectación articular, por supuesto, dolor. Ese es el principal síntoma de una enfermedad reumática. Tiene dolor que además puede ser incluso más por la noche que durante el día, rigidez matutina, afectación del estado general, afectación, pérdida de peso, puede tener en sus crisis importantes un síndrome constitucional que nosotros hablamos. Falta de fuerza, pérdida de peso y falta de apetito. Todo esto puede ir junto con afectación orgánica de riñón, intestino, pulmón, retina. Pero si hablamos concretamente de la enfermedad de Behçet, los síntomas principales, fíjate que un médico turco llamado Behçet, por eso se llama enfermedad de Behçet, lo primero que averiguó es que tenía aftas, ¿no? Esas llaguitas que vemos en la boca. Sí, la veíamos antes en el vídeo. Que se curan solas entre 1 y 3 semanas, pero que son dolorosas, igual que úlceras, tanto en vulva, vagina como en pene y escroto, es decir, úlceras genitales, y afectación del arco anterior del ojo en forma de uveitis. Esos son los tres. Bueno, uveitis es una inflamación de la uvea, ¿no? del ojo.
Esos son los principales síntomas, pero sabemos hoy en día que además de eso puede haber una afectación en riñón en forma de glomerulonefritis, o síndrome nefrótico, es una afectación del riñón, o bien afectación intestinal, como pueden ser cólicos intestinales, colitis, diarrea. Pueden haber alteración en los pulmones también, o en el sistema nervioso central, en forma de meningitis pseudotumorosa, o de afectación, por ejemplo, en síntomas extrapiramidales o piramidales. Son afectaciones del sistema nervioso. Todos estos síntomas pueden influir de una manera directa y conjuntamente en un paciente que tiene una enfermedad de base, de Behçet. Es un paciente multisintomático, por supuesto discapacitante, como podemos ver, y sobre todo tiene afectación en articulaciones y además en piel también, ¿no? Me estás diciendo que, o por lo que yo estoy entendiendo, aunque lleve un tratamiento adecuado, no se cura. No se cura, se controla, se estabiliza, pero no llegas a la curación porque es una afectación intrínseca de nuestra propia inmunología que afecta a nuestro propio cuerpo. Es nuestro cuerpo contra nuestro cuerpo, produciendo anticuerpos que atacan a nuestros órganos, ¿no? Tienes en tu consulta varias familias del sur. ¿La climatología puede beneficiar a este tipo de enfermedad o agravar? La climatología puede beneficiar, tenemos una buena climatología, aparentemente no existe frío seco, como puede ser Suecia, Alemania, o una temperatura de -5, de -10 grados, pero sí tenemos un frío húmedo nocturno que afecta mucho a este tipo de enfermedades, ¿no? ¿Cómo llegas a ese diagnóstico? ¿Cuáles son las pruebas a seguir? No es fácil, ¿eh? No es fácil llegar. Por eso te lo pregunto. La analítica específica que se pide a estos pacientes lo dejamos en manos de los reumatólogos porque son analíticas complicadas y que no manejamos en una consulta de medicina generalista, ¿no? Nosotros tenemos que manejar en los centros de salud y en las consultas externas, debemos manejar los síndromes, los síntomas por los cuales sospechamos que pueda haber una enfermedad de Behçet o una enfermedad reumática en general. Si nosotros vemos que hay recidivas de llagas, que estamos viendo que además hay tromboflebitis en esa persona y que coincide con etapas largas de dolores articulares o incluso de edema en determinadas articulaciones periféricas, casi siempre manos, muñecas, codos, hombros, rodillas, caderas, ¿no? Esto nos lleva a pensar que podemos tener una enfermedad de Behçet. Por ejemplo, aparecen ronchas enormes o acné en personas que no tienen la edad de un acné, pues estas enfermedades aparecen entre los 20 y los 40 años. Sí, yo te iba a decir si hay una predisposición a lo mejor de una exactamente, edad. Eso es, una predisposición genética. Por lo tanto, afecta a determinadas, más el hombre que la mujer, por ejemplo. ¿Cuál es la edad a la que se empieza a manifestar? Entre los 20 y los 40 años aproximadamente. Ahí es donde aparece la enfermedad. Podemos decir que en el niño no aparece. No, también puede haber, incluso en los neonatos, ¿eh? Una madre, nacido. Sí, una madre con una enfermedad de Behçet puede pasar sus anticuerpos al recién nacido y durante 4 a 6 meses el recién nacido puede tener una serie de alteraciones de esa enfermedad. Hay que ver. Por eso, pero no es que tenga la enfermedad, sino que está actuando los anticuerpos que ha heredado, que le ha pasado la madre al hijo a través de la placenta, ¿no? Por lo tanto, también puede padecer esa enfermedad. Lo normal, lo más frecuente entre los 20 y los 40 años, y toda esa, digamos, esa sospecha que nos puede dar que puede ser una enfermedad reumática, una enfermedad de Behçet u otro tipo de enfermedad, la derivación al reumatólogo siempre debe existir. Yo nunca estoy pidiendo analíticas a un enfermo reumático porque me parece, primero, una pérdida de tiempo y segundo,
el mundo de las enfermedades reumáticas es tremendamente complicado, sí. Por lo tanto lo debe pedir un reumatólogo, ¿no? Pero ¿qué pasa si el tiempo de espera se alarga y mucho con estas personas que padecen esta enfermedad? ¿Ves? Pues si el tiempo se alarga y mucho, como tú dices, y eso es una constante, Por eso te estoy diciendo. debemos decirle al paciente, ayudarle de verdad donde hay un reumatólogo, aunque sea en otro sitio, ¿no? No es la primera vez, ni será la última probablemente, que en Fuerteventura la gente viaja a otros lugares, Sí. o va a centros privados a buscar una opinión y un estudio de una enfermedad que podemos sospechar que puede ser reumática. La sanidad pública en Fuerteventura nunca ha tenido un reumatólogo, a pesar de que se ha pedido mucho, pero en 30 años que yo llevo en Fuerteventura nunca ha habido esa oferta, pero yo personalmente creo que se debe facilitar el traslado a otros lugares donde el paciente pueda ser estudiado. Mira, ahí estamos viendo las aftas, ¿decías esa palabra? Sí, efectivamente. Y son dolorosas, ¿eh? Sí, no, el aspecto ese que tienes muy fea. Y también son autocurativas. Ceden entre 1 y 3 semanas, pero son recidivantes. A lo mejor a los 3 meses vuelven otra vez. ¿Esas son las úlceras o la flebitis? Son quizás? eritemas nodosos, Vale, perdón. efectivamente en piel, que pueden afectarle. Si nosotros tenemos este tipo de síntomas, Qué mala junto pinta. con dolores articulares y con afectaciones en los ojos, que son Mira, lo del ojo. efectivamente. Es la primera vez que oigo eso. Efectivamente, afectaciones en los ojos, está claro que este paciente debe ir a Ahí un ese ojo, reumatólogo. ¿qué es lo que está inflamado? ¿Él? Fíjate en la flechita, como en el arco anterior tiene como un edema abajo, ¿ves? Tiene como un límite en la sí. flechita negra. Eso es digamos, así es como se ve la inflamación de la Pero no úlcera, en todos los que padecen la enfermedad de veces tiene No, estos hay síntomas. personas que tienen esos síntomas y otros que no. ¿Eso ya son síntomas avanzados de la enfermedad? O no, o pueden ser síntomas agudos de un momento de crisis de la enfermedad. Eso es otra llaga, ¿no? Sí, de la que sí, decía. eso también es la boca. Y afectaciones también en el escroto de los varones o en el glande de los varones, Sí. igual que en la mujer, son quizás, Vi fotografías de esas también en la... efectivamente, de inflamación ocular, fenómenos articulares, de dolor sobre todo, Sí. ¿no? Y respuesta inflamatoria exagerada. Por eso aparecen en la piel muchas veces como un acné, ¿no? Que tiene que ver con la enfermedad realmente. ¿Esta enfermedad puede producir la incapacidad laboral? Sí, claro. Puede producir la incapacidad laboral, sobre todo en aquellas personas que no somos capaces de controlar los síntomas. Hay personas que es más sencillo controlar los síntomas y personas que no. En cada paciente reumático la respuesta a la enfermedad no siempre es la misma, ¿no? Para el mismo tratamiento, ¿no? ¿Qué tratamiento utilizas con Generalmente los pacientes? se suelen usar corticoides unidos a tratamientos que disminuyen la respuesta inmunológica, ¿no? Son los... ¿Cómo que disminuye? Sí. ¿Que le baja las defensas? Sí, efectivamente. sí, que le baja las defensas. Son inmunopresores, ¿no? Los inmunopresores son aquellos que disminuyen esos anticuerpos que atacan al organismo y por lo tanto afectan a las defensas. ¿Sí? O sea, Hay bueno baja para una defensa. cosa, pero malo para otra. en el Efectivamente, cuerpo. son pacientes que tenemos que controlar y son pacientes, por ejemplo, son candidatos en muchas ocasiones a que se tienen que vacunar en los momentos determinados de la gripe porque son, digamos, pacientes objetivo, ¿no? de las vacunas y de las campañas de vacunación. Sí. Son personas que deben hacerlo, ¿no? Oye, ya que acabas de decir la vacunación, la de la gripe, aún estamos en, Sí, en todavía época estamos. de vacunación, Todavía estamos ¿no? a tiempo, sí. ¿Quiénes se deben vacunar? Pues Paco. todas estas personas que tienen problemas de enfermedades crónicas, los diabéticos, los De asmáticos. enfermedades crónicas Sí. reumáticas, todas. Sí, vendrían bien porque de alguna manera hay que ver que estas personas en un momento determinado tienen unas defensas muy bajas y no son capaces de defenderse bien ante un proceso infeccioso, ¿no?
sobre todo un proceso viral como es la gripe, donde el tratamiento no existe, no hay tratamiento para una gripe excepto la vacuna como prevención, ¿no? También es verdad que debemos saber en qué momento vacunamos a estos pacientes, porque tampoco es bueno vacunarlos en un momento de bajada de defensas importantes. Habría que controlar qué momento es bueno para ellos, ¿no? Son pacientes complicados, ¿no? A mí creo que de las especialidades más complicadas para un médico de familia es la reumatología, ¿no? Pacientes que... Es que la mayoría de ellos son pacientes incomprendidos. Son pacientes... hasta incluso por la propia familia, ¿no? Porque... Sobre todo cuando no están diagnosticados y tienen dolores continuamente, ¿no? Fíjate... La familia, los amigos, el entorno, ¿no? Y el trabajo. Con una ausencia y con un montón de días de baja porque no pueden trabajar, ¿no? Son pacientes con un carácter agrio porque, quieras o no, ¿dolor? El dolor es difícil de llevar e incluso no te deja dormir en muchísimos y muchísimos días. Un cansancio no solamente físico, sino psíquico. No te deja solo dormir ni al paciente ni a los que están alrededor. Y los que están alrededor. Pero bueno, son pacientes que están acostumbrados a pasar dolor, son pacientes que no suelen molestar mucho, ¿no? Pero son pacientes que no les ves con un carácter agradable. Pero cuando le quitas el dolor, cuando llegan realmente a diagnosticarse su enfermedad y tienen un buen tratamiento y se les quita el dolor, o por lo menos se les baja muchísimo el nivel de intensidad del dolor, esas personas empiezan a vivir de verdad. Oh, qué palabra más bonita. Y eso en un paciente, cuando lo tienes enfrente y te llora, porque le has quitado el dolor, se te erizan los pelos, ¿no? Se te erizan los pelos como médico y además como persona, porque estás viendo enfrente a alguien que ha estado 10 años pasando dolor. 10 años, sí, esperando que alguien le diagnostique sí, eso, me parece muy fuerte. Sí, en Fuerteventura no ha sido fácil el diagnóstico de pacientes reumáticos, ¿no? Y los tenemos, como en cualquier territorio de este mundo, ¿no? Yo creo que incluso hemos olvidado el paciente reumático, ¿no? ¿Cuál es el sitio idóneo para vivir una persona con dolor o que padezca una enfermedad reumática? ¿Cerca al mar o más bien la montaña? Cerca del mar. ¿Cerca del mar? Cerca del mar. Pero no dices que la humedad... Bueno, no sé, explícame. La humedad existe, pero siempre es más suave, ¿no? La costa es más suave en los cambios climáticos que por ejemplo puede ser Betancuria, aquí en Fuerteventura, ¿no? Donde cógelo en invierno. En invierno es duro, ¿no? Pero también siendo costa, por ejemplo Costa Calma tiene una grandísima humedad por la noche, siempre corre frío, corre aire fresco, ¿no? Y en invierno más frío. Fuerteventura es un pequeño continente en los diferentes lugares, pero yo creo que sitios como por ejemplo Puerto del Rosario, como Gran Tarajal, son lugares buenos desde el punto de vista climático para estos pacientes. Para llegar a esa incapacidad laboral, que hay mucha gente que lo está pasando mal, pero muy mal, y que tienen que seguir trabajando y necesitan una incapacidad laboral porque no pueden desempeñar su trabajo, y una baja una detrás de otra, ¿es complicado? Sí, es complicado. Es complicado. Y además me dices un sí certero. Sí, porque ¿te lo has pensado? Sí, es complicado. Mi experiencia como médico es complicado porque son personas jóvenes, porque los gobiernos cierran mucho el grifo a la discapacidad, sobre todo en épocas de crisis más todavía, y porque depende de una persona, de un tribunal que van y que no son especialistas además en la materia, y mucha gente tiene que ir al juzgado y acompañado de especialistas y de peritos médicos que defiendan su dolencia para poder llegar a una discapacidad. Madre mía, o sea que la cosa está... No es fácil. No
no es No es fácil, fácil, ¿no? no. Pero por lo menos vivir sin dolor, esa frase que dijiste antes me encantó. Yo creo que nadie quiere una discapacidad. Yo creo que la gente joven, entre 20 y 40 años que tienen esta enfermedad, quieren trabajar y quieren vivir sin dolor. Sin dolor, vivir Y desempeñar sin dolor, una actividad laboral que les lleve a la realización como persona y a la satisfacción personal de que están trabajando y que son útiles, ¿no? Yo creo que para mí eso es lo más importante. El controlar los síntomas y sobre todo controlar el dolor. Yo creo que estas personas, a partir de ahí, son personas normales que quieren trabajar y vivir como cualquier persona, pero desde luego sin dolor. Me imagino que, Paco, como médico atiendes al paciente que tenga la enfermedad de Behçet, pero insisto que la familia, la pareja, cuando digo familia, pareja, sus hijos, todo el mundo, lo que es el entorno de ese paciente necesita ayuda también, ¿no? Para comprender de alguna forma lo que le pasa. Sí, necesita saber que no es un paciente histriónico, ¿no? Que no es un paciente que no es un simulador, ¿no? Necesitan saber realmente que este paciente no es un hipocondriaco, ¿no? Sino que realmente es un paciente que tiene un problema. Llegan incluso a decirle eso, esa palabra, es que eres un hipocondriaco o una hipocondriaca. Claro, yo creo que eso, una vez que sabemos que realmente eso no es así, sino que hay una enfermedad y que realmente este enfermo necesita tratamiento y ayuda, a partir de ahí todo es más fácil una vez que se diagnostica. Yo tengo la suerte de tener un reumatólogo en mi centro y conecto con él muchísimo, incluso por teléfono, pues para derivación de pacientes, o muchas veces lo que tú dices, ¿qué analítica le voy a pedir a este paciente que estoy sospechando esta enfermedad o que estoy sospechando 5 enfermedades diferentes? Porque muchas veces el inicio de los procesos son muy parecidos de una enfermedad a otra. Me acabas de decir hasta 5 enfermedades, o sea que un paciente de enfermedad Behçet puede tener más enfermedades. Pueden tener diferentes formas de presentarse y además puede aparecer que efectivamente hay otro tipo de enfermedad. No muchas veces, pero es así, los enfermos reumáticos son enfermos reumáticos per se. No te entiendo. Sí, existen el pseudorreumatismo. Es decir, una persona que tiene una enfermedad intestinal crónica, una enfermedad inflamatoria intestinal crónica, por ejemplo, pues una enfermedad de Crohn. Me vino a la cabeza esa, sí. Pues esa enfermedad de Crohn te puede producir una serie de alteraciones en las articulaciones que parece que tienes una enfermedad reumática y lo que tienes no es una enfermedad reumática, te lo está produciendo la enfermedad de Crohn. En niños, por ejemplo, tengo casos de una celiaquía que empezó por artritis simétrica bilateral en las 2 rodillas y en las 2 caderas. Y todo el mundo, incluso los especialistas, pensaban que lo que tenía era una enfermedad reumática. Y al final se descubre que no es una enfermedad reumática, que es una celiaquía. Y una vez que se le quita el gluten, desaparecieron todos los síntomas, ¿no? Sí, es cierto. Pues yo te digo que, o un cáncer, ¿cuántas veces hemos visto que un cáncer se desarrolla a través de un síndrome reumático y lo que estamos viendo no es un síndrome reumático, sino un cáncer de pulmón? Eso es posible. El mundo de la medicina, Dios, y el mundo del reumatismo. Las enfermedades reumáticas son muy complicadas, es un mundo muy denso como para que estemos dominando ese mundo otros especialistas que no sean los reumatólogos, ¿no? Bueno, yo termino con esta pregunta que no tiene nada que ver con la enfermedad de Behçet. ¿A ti te gusta tu profesión, Que sí me gusta. Sí, que te gusta. Sí, muchísimo, ¿no? Sí. Se me nota a la hora de hablar a lo mejor la pasión que pone uno ahí, ¿no? Sí, yo paso todos los días de mi vida en mi consulta, 10 horas diarias, y se me van rápido. Estoy encantado. ¿Curarte a ti mismo? ¿Qué tal se te da? ¿El qué? El curarte a ti mismo. Muy mal. Muy mal, fatal porque no me pongo atención y ya estoy en los 55 años y efectivamente debo empezar a ponerme en manos de algún médico. ¿Te vacunas contra la gripe? No. Te he pillado,
No, pero no tengo por qué hacerlo. Hay que ver, ¿eh? No tengo por qué hacerlo. No estoy dentro de los grupos de riesgo. Vale. Para vacunarme. Me vacunaría de la gripe si realmente tuviera que hacerlo, pero hasta ahora, gracias a Dios, no estoy en ningún grupo de riesgo. Bien. Oye, gracias por venir a este programa. Yo buscaba la forma de terminar pues con una sonrisa, claro que sí. Hasta el mes que viene, ¿eh? Sí, ¿de acuerdo? Vale, que te he señalado y todo. Será un placer. Gracias por venir a este programa. A todos ustedes, ya saben, tenemos una cita. ¿Cuándo? Mañana a la misma hora de siempre. Sean felices.